Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Esperanza que nos escuchan a través de la www.radioesperanza1140.com, aquellos también que nos escuchan a través de su radio receptor. Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Faro Caribe. En la actualidad, el estilo de vida de la mayoría de las personas está marcado por una cultura frívola, banal e individualista que afecta tanto el desarrollo de la persona, tanto quienes lo rodean. Filósofos, politólogos, sociólogos, psicólogos como Hillel Lipovetsky y también como Agustín Laje, contemporáneos, han hablado acerca de este tema que hoy queremos tratar en Faro Caribe, para lo cual queremos darle la bienvenida a nuestros invitados especiales para el día de hoy. El ex policía, pastor y abogado en profesión, Armando Díaz Alián. Buenos días. Cordial saludo, hermano John. Dios le bendiga a todos los oyentes en esta hora del día y bendiciones. También queremos saludar de manera especial a la psicóloga especializada en psicología social, educativa y pedagógica, Natalia Rodríguez Montenegro. Buenos días. Muy buenos días, John. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación y bendiciones para todos los oyentes. Ellos nos guiarán y a través de su experiencia en su profesión y experiencia de vida a retomar un camino que al parecer la sociedad de hoy ha extraviado, que es el civismo, que puede ayudarnos a tener una sana convivencia e interacción social. Así que queremos ya compartirles a cada uno de ustedes la primera pregunta, que va para los dos. ¿Cómo describen la interacción social y la convivencia en la sociedad actualmente? Desde un punto de vista psicológico, iniciemos contigo, Natalia. Bueno, actualmente podemos observar que se está viendo una degradación de la sociedad, del civismo. Tuve la oportunidad de laborar por cierto tiempo en una institución educativa donde pude ver cómo era el dinamismo entre las familias, y eso se refleja mucho en el comportamiento social de los niños. ¿Y quiénes son los niños? El futuro de la sociedad. Actualmente hay una pérdida de valores y pienso que todo viene de casa. Cuando yo veía ese tipo de casos de violencia, me ponía a investigar qué era lo que sucedía con estos niños. Me daba con la sorpresa de que muchos de estos niños venían con unos estilos de crianza un poco deplorables. ¿Qué está sucediendo? Hay algunos estilos de crianza que se basan en el permisismo. Es decir, yo dejo que el niño haga lo que quiera hacer para de pronto evitar que el niño coja rabia, para de pronto evitar que haya de pronto una discordia mayor, y eso lo que genera a la larga es que el niño aprenda que no existen normas en la sociedad. Es decir, está habiendo una falta de educación en valores y en principios, y partiendo de ahí es donde se está dando una degradación del tejido social. Porque si bien la educación y la crianza debe estar basada en el amor, también debe estar basada en el respeto y en el cumplimiento de ciertos principios y ciertas reglas. Entonces creo que esa es una de las bases fundamentales por las cuales se está perdiendo el civismo en la sociedad. Porque si yo no aprendo a respetar la autoridad que hay en mi casa, mucho menos voy a aprender a respetar la autoridad que hay en la sociedad, que hay en las instituciones. Bueno, usted como es miembro de la Policía Nacional de Colombia, ahora pastor y también abogado de profesión, ¿cómo describe la convivencia y la interacción social de las personas? Sí, complementando lo que el aporte de la doctora, ella decía que la falta de identificación de valores, de normas de conducta al interior de los hogares está generando una falta de civismo. Los cuerpos de seguridad, específicamente la Policía Nacional, establecen en el artículo 18 de la Constitución que es la garante del ejercicio de los derechos y deberes. En relación a la falta de esas normas de conducta de los niños al interior de sus hogares, ¿cómo repercute
en la seguridad y en la convivencia, y cómo afecta precisamente esa convivencia que debe ser garantizada por la institución, ¿verdad? Hoy día la sociedad quiere resolver todos los problemas con policía, como si la policía fuera la que fuera a cambiar esos patrones, esos comportamientos que se están evidenciando. Pero olvidamos que el primer filtro falló. Y cuando el primer filtro falla, sencillamente se exterioriza, se manifiesta en la sociedad los comportamientos, la falta de identidad o la falta de conocimiento de las normas y conductas que deben guiar el comportamiento de nuestros hijos. Se exteriorizan, se manifiestan en el conglomerado social. Por eso es importante el aporte de la autora en el sentido de que somos los padres los primeros filtros. El primer filtro debe funcionar para que no se exteriorice la degradación social que hoy día estamos viendo manifestada en nuestro tiempo presente. Bueno, si bien ya hemos hecho como una mirada panóptica acerca del origen de esta problemática, a mí sí me gustaría profundizar un poco en lo que tiene que ver con ese proceso cognitivo donde inicia esta degradación. Usted como psicóloga, por favor, explíquenos. Bueno, a nivel cognitivo existen unas bases que regulan nuestro comportamiento y que regulan pues nuestra respuesta social ante los acontecimientos que suceden. En psicología se conoce algo que es bastante útil y es el aprendizaje por imitación. Los seres humanos aprendemos muchísimo mediante la imitación. Yo le puedo decir a un niño, no hagas esto, pero si él ve que yo lo hago, lo más probable es que él aprenda a hacer lo que yo estoy haciendo cuando mi palabra va contraria a mi acción. Inclusive hay bases neuronales que soportan lo que estoy acabando de decirles. En el cerebro tenemos algo que se llaman las neuronas espejo. ¿Qué hace una neurona espejo? Una neurona espejo va a imitar los sentimientos, las acciones y las conductas que ven las demás personas. Estas neuronas espejo se descubrieron cuando un científico comenzó a analizar y se dio cuenta que cuando unos chimpancés querían de pronto tomar algo que tenía una persona, inclusive no estaban realizando la acción, pero con el solo hecho de ver que la persona estaba realizando la acción de, por ejemplo, tomar una manzana, su cerebro enviaba respuestas y patrones neuronales que imitaban esa acción. Es decir, voy a explicarlo de otra manera. Cuando yo veo que alguien, por ejemplo, está remando, a nivel cerebral yo voy a imitar esa conducta. Y no solamente imitar la conducta, sino a ponerme en el lugar de la otra persona y sentir lo que esa persona está sintiendo. Si yo veo que la persona de pronto está expresando ansiedad, yo también me voy a sentir ansioso de forma inconsciente. Y eso sucede muy a menudo, y gracias a las neuronas espejos los seres humanos somos capaces de sentir empatía por las demás personas. ¿Qué problemas tienen los sociópatas? Son personas que no sienten empatía. Esa parte que controla la empatía no está funcionando correctamente en ellos. Es por eso entonces que ellos pues se excluyen de la sociedad, inclusive hacen daño a la sociedad, porque no sienten esa empatía. Entonces vemos que a nivel cerebral hay unas bases que regulan ese comportamiento. Ahora, ¿qué se está dando también? Se está dando una normalización de la violencia. Si bien nosotros somos personas que tendemos a imitar, cierto, nuestro medio ambiente influye sobre nosotros, nuestras bases biológicas influyen sobre nosotros, si vemos que de pronto en la sociedad está habiendo una pérdida de valores, si vemos que hay irrespeto y nosotros no actuamos frente a eso, sino que somos seres pasivos, nosotros inconscientemente vamos a normalizar la violencia, de tal manera de que pues se produce una desensibilización hacia este tipo de conductas agresivas inadecuadas, las vemos como normales. ¿Y qué pasa si yo veo algo como normal? Dejo que siga sucediendo. Entonces creo que esa es una de las bases. Bueno, usted como ya lo decía antes, es miembro de la Policía Nacional de Colombia, ahora pastor y abogado. En la práctica, ¿dónde ve usted el problema que se genera dentro del núcleo familiar? Indefectiblemente la pérdida de valores morales.
Porque podemos definir que los valores morales son un conjunto de normas y costumbres que transmiten formas correctas de actuar. Normas y costumbres que permiten formas correctas de actuar. Es decir, si el niño no aprende lo que es correcto dentro de su hogar, eso va a afectar indefectiblemente la sociedad. Porque él tiene un panorama desdibujado, no tiene claro cuál es el camino a seguir. Por ejemplo, hay valores como la honestidad, que es el actuar de manera íntegra. Si ese niño no le enseñan en su casa ser honesto, en su colegio le va a hurtar, por así decirlo, la pizza a su amiguito. En su colegio no va a ser íntegro con los profesores, ¿verdad? Otro valor puede ser la lealtad, que es ser comprometido con las personas y las causas. No va a ser leal, va a mentir, se le va a facilitar mentirle al profesor, a su amigo, a su entorno, a todo el mundo, porque él no tiene claro el principio que lo va a regir, él no tiene claro el norte que lo va a guiar. Por eso todas estas situaciones, la pérdida de valores al interior del núcleo familiar, cuando hay falla, automáticamente se altera el orden en la sociedad. Pastor Armando, ¿tiene que ver la pérdida del sentido espiritual con toda esta deformación y desintegración en cuanto a las relaciones personales e interacción social? Indefectiblemente, John, porque la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El mismo Dios nos manda en Proverbios a que instruyamos en el temor, en los valores, en los principios a nuestros hijos. Cuando un padre o una madre a corta edad no ha sido instruida en el temor de Dios, de esta misma forma va a tener falla en la crianza de su hijo, y eso va a repercutir, se va a repetir el padrón de ese padre que no fue formado, que no fue instruido en el temor de Dios, y ahora se va a repetir el comportamiento en ese hijo, y ahí va la cadena y el eslabón se sigue sumando y sumando. Consecuencias individuales y también colectivas que pueden generar. Sí, indefectiblemente. Consecuencias individuales, efectivamente, pasan hombres individualistas, hombres que van a aplicar el individualismo, es decir, van a tener la tendencia a realizar su propia voluntad, ¿verdad?, sin importarle el interés de los demás. Hombres que se vuelven individualistas y de esta forma van a pretender imponer su propio pensamiento por el de los demás. Y eso no lo vemos que solamente afecta a él, afecta a todo el mundo. Por así decirlo, pues una persona desea fumarse un cigarrillo, ¿verdad?, y no le importa su entorno, simplemente desea satisfacer su propio deseo. Hombres individualistas que no les interesa el bienestar de los demás, simplemente desarrollar su propio pensamiento, su propio deseo. Para usted, Natalia, ¿qué otras consecuencias, tanto colectivas como individuales, puede generar este tipo de conducta en las personas? Claro, a largo plazo puede generar conductas bastante dañinas y nocivas para la sociedad. Esto es algo que ocurre en todos los ámbitos, inclusive en la medicina. Cuando una persona ya lleva cierto tiempo de pronto ejerciendo su profesión, algunos, no todos, van perdiendo como que esa sensibilidad, porque ya normalizan algo, pues lo ven tan común. Por ejemplo, un médico que ha visto tantas muertes en su vida, tantas enfermedades, de pronto llega un paciente con X o Y enfermedad, y pues he visto casos muy cercanos, y de pronto ya actúan de una forma, algunos un poquito indoliente. Y traigo ese ejemplo a colación para traerlo a la sociedad. Es muy importante el papel que se ejerce desde las casas, desde las instituciones educativas, desde las iglesias, porque vivimos en una sociedad donde se está degradando los valores día a día, y entonces nuestros niños están siendo educados por la televisión, por el TikTok, por videos que en su mayoría pues no son contenidos hechos con el fin de educar al ser humano, de que sirva a su sociedad, que es el fin, sino que más bien lo que buscan es entretenerlos, distraerlos. Aparte de eso, generan una adicción y una pérdida de sensibilidad hacia los valores sociales. O sea, es difícil que tú encuentres un TikTok que te hable del respeto, que te hable del servicio a la sociedad. Y eso a la larga lo que va es deteriorando el tejido social. Sabemos que
la célula de la sociedad es la familia. Y si en la familia no hay bases sólidas, no hay principios, no hay valores diarios, vamos a tener una sociedad pobre. La sociedad se traduce como unidad, viene del latín que significa unidad. Y debemos hacer una retrospección, un análisis interno y analizar si realmente en nosotros hay unidad o si de pronto simplemente estamos viviendo cada quien lo que le toca vivir y no estamos de pronto viendo qué está haciendo mi compañero, qué está haciendo mi vecino, cómo lo puedo ayudar. Entonces, lo que decía el pastor y abogado es real. La educación viene desde cosas pequeñas. Si yo veo que mi niño viene del colegio con un lápiz, con un borrador que yo no se lo compré, mi deber es preguntarle de dónde sacaste eso, devuélvelo. Ya, esas pequeñas zorras son las que dañan los grandes viñedos. Si yo no corrijo esos pequeños detalles desde el inicio, el niño va a normalizar esa conducta. ¿Qué va a pasar? Va a crecer. Va a ser un niño que no le va a importar tomar algo mayor, tomar un celular que no le pertenece, y así es como poco a poco se va dañando el tejido de la sociedad. Ya después, cuando entra una empresa, no va a ser un celular, va a ser que va a cambiar las cuentas de la empresa para, como se dice coloquialmente, embolsillarse una parte, y entonces ya practica la corrupción y practica el robo a una escala mayor. Entonces creo que para que podamos tener una sociedad íntegra es necesario hacer una construcción desde las cosas aún más pequeñas, día a día, pues realizar esos procesos de educación y de acompañamiento, porque si no a largo plazo, pues vamos a seguir con una sociedad deteriorada y carente de normas. De acuerdo con usted en esa análisis que ha compartido con nosotros, usted, pastor. Efectivamente traigo unas cifras que hablan de las consecuencias de esa falencia de no poner reglas claras al interior de los hogares. El ingreso de adolescentes al sistema de responsabilidad penal, según información suministrada por la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, dice que desde la implementación progresiva de ese sistema, en el 8 de marzo de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2014, óigase bien, han ingresado 172.530 adolescentes a los centros correccionales. De esos 172.000, 29.644 ingresaron en el 2014. Es una cifra altísima. Los adolescentes a 2014 eran el 25% de la población colombiana, es decir, unos 12 millones de adolescentes. Y estamos hablando de cifras altísimas. Se evidencia las falencias en el primer filtro que deben cumplir los padres, inculcarle principios, valores, claro, a nuestros hijos. Lo que decía la doctora ahorita, si nosotros vemos pequeños comportamientos inadecuados, tenemos que corregirlo inmediatamente para que eso más adelante no vaya a afectar, por así decirlo, el comportamiento de ese niño en su entorno del colegio, en su entorno de convivencia, en su urbanización donde él vive, y también en la sociedad. Y asumado a eso, dice que los delitos de mayor comisión por parte de los adolescentes que han ingresado al sistema de penal para adolescentes entre 2007 y 2014, dice que son el tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el hurto calificado, las lesiones personales, la fabricación, el tráfico o porte de armas de fuego, municiones y la violencia intrafamiliar. Son delitos que van asociados, uno con otro. Mire cómo el hurto, ¿verdad?, el tráfico, son delitos que van asociados, John Manuel, porque realmente pues un comportamiento puede generar en diferentes conductas. Entonces, si el niño desde pequeño no se le establecen normas claras en el sentido de decirle qué es lo bueno y lo malo, lo más probable es que él va a crecer con esa deficiencia y se va a convertir en un problema para la sociedad.
Y vamos a ver lo que estamos viendo hoy, la degradación social en la cual estamos viviendo. Definitivamente, en el análisis que ya han compartido con nosotros podemos ver que hay una crisis en lo que tiene que ver en la interacción, el respeto, el deber y la responsabilidad de las personas en cuanto a sus conductas se refiere. Pero otra pregunta que tengo para cada uno de ustedes es acerca, ¿tiene que ver con esta degradación también la moralidad o la pérdida de la moral? Para usted. Ok. Sí, pienso que sí, indefectiblemente. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es pensar en hacer el bien. Claro, si yo no estoy pensando en hacerle el bien a mi prójimo, lo más probable es que yo tolere las malas conductas y aparte de eso las practique. Entonces pienso que la pérdida de la moralidad tiene que ver, influye bastantemente en la degradación del tejido social. Por ejemplo, ¿cómo entender que un joven vea a un anciano en un sistema de transporte público y no le ceda el lugar o el asiento? ¿Cómo entender cómo un hombre, un joven adolescente se levanta contra su madre, señora, su progenitora, y la asesina, le quita la vida? ¿Cómo entender estos comportamientos que están siendo evidenciados en el tiempo presente? ¿Verdad? Hay una pérdida de valores, de principios, hay una pérdida de sensibilidad, de ese tejido que se ha perdido allí dentro del corazón, dentro del alma, dentro del ser interior de ese joven o de ese adolescente. Pero ¿cuáles fueron las causas? ¿Dónde estuvo el génesis? La falla la tuvimos los padres desde el principio, porque los niños son como una esponjita. La Biblia dice que el niño hace lo que ve hacer a su padre. Son unas esponjitas que están recibiendo día y noche normas de conducta, comportamientos, ejemplos. Y si nosotros como padres fallamos, evidentemente pues estamos generando de que estos comportamientos más adelante se reviertan en contra de nosotros mismos. Bueno, hasta ahora hemos hablado de lo que tiene que ver la crisis, el origen de lo que en donde se inicia esta degradación, en lo que tiene que ver lo relacional con las personas y la interacción social. Entonces ya queremos como ir retomando cómo reconstruir esas relaciones sanas que de alguna manera ayuden a que la sociedad esté desarrollándose en una sana convivencia. Desde el punto psicológico, ¿cómo se puede dar ese proceso para reconstruir esas relaciones? Claro. Pienso que para que se pueda reconstruir el tejido social es necesario que actuemos mancomunadamente los distintos actores de la sociedad, que actúe la familia, que actúen las instituciones educativas, que actúe la sociedad a nivel general. Por ejemplo, a nivel familiar es necesario que como familia nos sentemos en la mesa sin celulares, sin televisión prendida y que podamos tener unos tiempos que realmente sean útiles, donde se pueda realizar educación familiar, donde se pueda hablar con los hijos, donde se pueda hablar con el papá, con la hermana, viéndole a los ojos y realmente se puedan tener espacios donde la persona se pueda expresar, donde de pronto el papá pueda aprovechar para explicarle a su hijo ciertas cosas que están sucediendo en la sociedad que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces se deben coger espacios donde también se practique el perdón. El perdón no simplemente es algo que podemos ver en las iglesias, es algo que se debe dar en la casa día a día. Pienso que desde ahí también se va construyendo. Cuando las personas aprenden a pedir perdón y a perdonar, se van liberando del odio, del resentimiento, que a la larga es el odio y el resentimiento y el egoísmo lo que nos lleva a tener conductas erróneas con la sociedad donde vivimos. Entonces en casa se pueden dar esos ambientes seguros de construcción y de renovación social. No necesitamos meter a nuestros hijos de pronto en una bolita de cristal para que no tengan contacto con la sociedad de afuera y de pronto no vayan a, por decirlo así, contaminarse. No, lo que necesitamos es entrenar a nuestros hijos con principios claros, con normas y con amor y sobre todo con la sabiduría que viene de Dios, para que cuando esos niños salgan a la sociedad, salgan a los colegios, vayan a las universidades, sean esos agentes de cambio que está necesitando la sociedad, sean ese referente
y ese remanente que los demás vean como un ejemplo a seguir. Desde las instituciones también se puede hacer lo mismo. Necesitamos instituciones que no simplemente se enfoquen en dar un conocimiento científico, que si bien es muy necesario, también se enfoquen en formar seres humanos con valores, seres humanos que salgan a servirle a la sociedad, que respeten y valoren el trabajo de los demás. Entonces pienso que se debe trabajar de forma conjunta, porque pues siempre sucede, y lo he visto en mi ejercicio laboral, que nos tiramos como una pelotica de ping pong. Cuando sucede de pronto un problema con un niño, lo más común que diga el papá es: ¿qué le están enseñando en ese colegio? Eso lo aprendiste allá. ¿Y qué dicen en el colegio? Eso viene de casa, seguramente así son los papás. Entonces, ¿qué evidencio yo ahí? Una falta de responsabilidad de ambas partes. Esa falta de ponerme en mi lugar y hacer lo que me corresponde hacer para formarlos. Mira, ocurre algo muy interesante, y es que nosotros vemos que nace el niño, ¿cierto? Y pues aparentemente lo vemos completico, pero hay zonas de pronto de su cerebro que no están bien desarrolladas, como por ejemplo el lóbulo frontal. ¿De qué se encarga la corteza frontal? Se encarga de toma de decisiones. Es por eso que vemos que los adolescentes a veces toman decisiones que son arriesgadas, que uno dice: ay, pero qué locura, ¿por qué hizo eso? Claro, ¿sabe a qué edad comienza a madurar esa zona del cerebro? A los 20 años, de 20 años en adelante. Es que nos permite planificar, tomar decisiones de pronto de forma más acertada. Y mientras tanto, que hay que guiar a esa persona y mostrarle el camino a seguir. Pastor, el civismo habla de los derechos, deberes y responsabilidades ante nuestros actos en el entorno social. ¿Cómo retomar el camino al civismo cuando incluso hay leyes que de alguna manera estimulan esta degradación, e incluso en algunos sistemas educativos también? Sí, John, efectivamente no podemos echarle toda la culpa al Estado ni pretender de que el Estado, a través de sus instituciones, pretenda cambiar el rumbo de la degradación social que estamos viendo hoy día en nuestro país, en nuestra sociedad. Eso a nivel mundial. Como decía al principio, efectivamente los padres tenemos la principal forma de cambiar este rumbo que lleva la degradación social. Creo que los padres no debemos de olvidar que somos los constructores de nuestros hijos, del carácter, todo eso. Por eso Lucas capítulo 6, versículo 45 dice: el hombre bueno de buen tesoro de su corazón saca lo bueno, pero el hombre malo de lo malo saca lo que es malo. Tenemos que sacar hijos con corazones sanos, y eso es responsabilidad de nosotros los padres, John. Cuando el padre no está ausente en su hogar, cuando un hogar es disfuncional, falta un padre o falta la madre, indefectiblemente ahí va a haber problema en el corazón de ese hijo. Y de lo que está en ese corazón, ese hijo lo va a expresar en su colegio. Hijos que se vuelven rebeldes, hijos que se resienten por la ausencia de un padre, hijos que toda la vida resienten porque su padre nunca estuvo presente, ¿verdad? Y esa condición de resentimiento en ese hijo va a afectar su entorno, su convivencia con sus compañeros, su entorno social, y va a afectar también la sociedad, porque tienen la tendencia a expresar ese resentimiento, a unirse a personas que también sean resentidas, y ahí es cuando viene la toma de malas decisiones. Se vuelven pandilleros, se vuelven criminales, toman rumbos. ¿Por qué? Porque lo que hay dentro de ellos realmente es amargura, lo que hay es resentimiento. Y como no han sido libres de esa amargura, de ese resentimiento que los domina, que los guía, cada vez se va acrecentando más y más ese odio a su interior, y lo va a expresar en la sociedad. Personas que son friolentas, y antes de quitarles un elemento, una propiedad, o hurtarle a alguien, sencillamente proceden a quitarle la vida y después le hurtan. Ha perdido toda sensibilidad. Pero ¿de dónde estuvo el origen? ¿De dónde estuvo toda la causa? De un corazón herido, un corazón resentido, un corazón enfermo. Y nos corresponde a todos los padres, sin excepción alguna, retomar el camino para sanar el corazón de nuestros hijos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Nuevamente pidiendo perdón, nuevamente teniendo espacios, tiempos de calidad con ellos, dedicándole tiempo y haciéndolos sentir que son especiales para nosotros.
Ya para concluir rápidamente, por favor, mencióneme desde el civismo algunos de esos valores que debemos rescatar. Sí, sin lugar a duda, pues tenemos la lealtad, tenemos valores como, por así decirlo, la empatía, la humildad, la compasión, la responsabilidad, la generosidad, la solidaridad, la tolerancia, la gratuidad, el respeto, la honestidad, valores que hoy necesitamos implementar en nuestro día a día, en nuestra sociedad. Para usted, Natalia, si hubiera un paso a paso desde el punto de vista psicológico que pudiéramos compartir con nuestros oyentes, ¿cuál sería el camino a seguir para ya cerrar, rescatar nuestro civismo? Bueno, para rescatar nuestro civismo, lo primero que debemos hacer es mirar hacia adentro, porque muchas veces pues vemos la paja que está en el ojo del otro, pero no vemos la viga que está en nuestro ojo. Es difícil que una sola persona intente cambiar un mundo entero, pero es mucho más fácil que yo intente cambiarme a mí misma, que usted intente cambiarse a usted mismo. Es decir, el cambio empieza por uno mismo. Si yo de pronto voy a la tienda y me dan un vuelto de más, ¿qué debo hacer yo? Mire, me dio de más, aquí tiene, esto le pertenece a usted. Ya, son esos pequeños cambios los que van a hacer a largo plazo un cambio mayor en la sociedad. Soy yo con la forma en la que educo a mi hijo, soy yo con la forma en la que me comporto en mi lugar de trabajo. Es mi honestidad, es mi transparencia la que va a hacer que haya un cambio. Es decir, cada persona debe intentar cambiarse a sí misma primero, ver cuáles son sus fallas, en qué no le está sirviendo y en qué no le está aportando a su sociedad, para que realice entonces esos cambios internos, que a la larga esos cambios internos van a tener una repercusión en el exterior, en la sociedad, y por lo tanto así se va a construir el tejido social. Muchas gracias. Es la psicóloga especializada en psicología social, educativa y pedagógica, Natalia Rodríguez Montenegro, a quien damos gracias por su participación en esta emisión de Faro Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto. También queremos agradecer al pastor, ex miembro de la Policía Nacional y ahora abogado, Armando Díaz Aleán. Muchas gracias, John Manuel, por esta invitación. Y bendiciones a todos los oyentes y a todos los padres y familias que nos pueden escuchar en el día de hoy. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros durante estos minutos. Y recuerde que el tema de hoy ha sido el civismo, retomando el camino perdido hacia una sana convivencia e interacción social. Una guía de información se erige en Cartagena y en el Caribe colombiano, en conocimiento especializado y de opinión. Esto es Faro Caribe. Entrevistas con John Navarro Casiani.